El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúne hoy con los líderes de la Unión Europea con el objetivo de reavivar las relaciones con el bloque. El encuentro se produce después de su primera cumbre con la OTAN, en la que la Alianza Atlántica endureció su tono contra China, y previo a su encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin el miércoles en Ginebra, Suiza. Tenemos reporte desde Bruselas. Estados Unidos se acerca a los 600.000 muertos por COVID-19, consolidándose como la nación más afectada por el virus a nivel global. El Congreso rindió homenaje a las víctimas y el presidente Joe Biden insistió en la importancia de vacunarse cuando las dosis aplicadas ya superan los 310 millones. Y sigue la incertidumbre en Perú ante los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 6 de junio. La candidata derechista Keiko Fujimori anunció que ha presentado una serie de nulidades, mientras las rondas campesinas anunciaron que seguirán llegando a Lima para defender la victoria del izquierdista Pedro Castillo. Actualizamos la información de América Latina y el mundo aquí en France 24. Bienvenidos de nuevo, yo soy Liliana Valencia. Iniciamos en Bruselas porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúne hoy por primera vez con los líderes de la Unión Europea, después de su primera cumbre con la OTAN ayer. El objetivo del encuentro es reactivar los lazos transatlánticos en temas como la lucha contra el COVID-19, acuerdos comerciales y cambio climático. El encuentro se produce previo a su reunión con el presidente ruso Vladimir Putin este miércoles en Ginebra, Suiza. Previamente hablamos con nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, quien nos entregó detalles de esta información. Pues Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ya está en el edificio de la sede del Consejo Europeo, donde se reúne ahora mismo, en estos momentos, con el presidente del Consejo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Como comentabas, hay bastantes temas candentes, como por ejemplo este acuerdo comercial que permitiría que no se apliquen aranceles debido a la disputa entre Airbus y Boeing. A partir de ahora no se aplicarán más aranceles en los próximos 5 años, después de que hubiese una tregua de estos 6 meses y que ahora mismo acababa. Este acuerdo es de gran importancia, ya que las dos potencias llevaban casi 20 años con esta disputa. Por otra parte, están otras cuestiones, como por ejemplo la lucha por la COVID-19. A la Unión Europea preocupa mucho que Estados Unidos hasta ahora no exportara vacunas y que ahora mismo por fin lo haya decidido. También está la cuestión del cambio climático, en que ambas potencias tienen un buen entendimiento, y por supuesto Rusia. Este auge de las tensiones en los últimos meses también estará encima de la mesa, pero en cualquier caso los líderes europeos apoyan fuertemente la reunión que mantendrán Biden y Vladimir Putin mañana en Ginebra. Sin duda, esta reunión sirve sobre todo para limar las asperezas entre Estados Unidos y la Unión Europea. Tras participar en esta cumbre, Joe Biden continuará con su gira europea. Mañana, 16 de junio, se prevé que se reúna con su homólogo ruso Vladimir Putin en Ginebra. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos nunca han sido fáciles. Cuando Putin llegó al Kremlin, la Casa Blanca lo vio como un potencial aliado, aunque esas sensaciones fueron desvaneciéndose. En este reporte les contamos los lazos entre Moscú y Washington durante la era Putin. Joven y aparentemente moderno. Inicialmente, Vladimir Putin le pareció a Estados Unidos un hombre con el que podían hacer negocios. George Bush lo recibió en su rancho de Texas con halagos, hospitalidad y un viaje de pesca en Maine. Pero la camaradería desapareció cuando Estados Unidos invadió Irak y expulsó a un aliado de Moscú, Saddam Hussein. Después de que la guerra entre Rusia y Georgia tensara aún más las relaciones, la administración Obama intentó un reinicio en 2019. We worked hard to get the right Russian word. Do you think we got it? You get it wrong. I got it wrong. Erróneamente, restablecer se tradujo como sobrecarga. Y eso fue lo que le sucedió al vínculo cuando estalló el conflicto con Ucrania en 2014. Al igual que con Irak, Rusia percibió que Estados Unidos persigue una agenda de cambio de régimen en todo el mundo. Los lazos se deterioraron todavía más cuando el Kremlin fue acusado de interferir a favor de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016. Nuestro objetivo sigue siendo enviar un mensaje a Rusia y a otros. No nos hagan esto porque podemos hacerles cosas a ustedes.
En las conmemoraciones del Día D, las miradas de Obama y Putin parecían decir exactamente eso: sabemos lo que estás haciendo y nosotros también. La trama rusa arrojó una larga sombra sobre la presidencia de Trump. Él parecía ansioso por complacer a Putin en la cumbre de Helsinki en 2018, pero el mandatario ruso mantuvo la distancia y arrojó esta famosa frase: ¿a quién debes creerle? ¿A quién no debes creerle? No puedes creerle a nadie. Las elecciones de 2016 no fueron el único tema que causó revuelo. En marzo, las agencias de inteligencia estadounidenses afirmaron que Rusia intentó debilitar a Joe Biden en las elecciones de 2020. Esa acusación podría no molestar a Putin. Después de todo, ha sobrevivido a 4 presidentes de Estados Unidos. Y es que este lunes tuvo lugar en Bruselas, Bélgica, la cumbre de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, con la participación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por primera vez, marcando el fin de 4 años de tensiones con el expresidente Trump, que llegó a calificar de obsoleta la alianza. Las relaciones con China y Rusia, la ciberseguridad y el retiro de las tropas de Afganistán fueron los principales temas de la agenda. Una nueva era para la OTAN tras 4 años de tensiones con Donald Trump. En la primera cumbre de la alianza con Joe Biden a bordo, los aliados elevaron su tono contra China y Rusia, a los que calificaron de autoritarios. La creciente influencia de China y las políticas internacionales presentan desafíos para la seguridad de la alianza de la OTAN. NATO leaders called on China to uphold its international commitments. Pedimos a China que respete sus compromisos internacionales y actúe responsablemente, incluso en los dominios espacial, cibernético, marítimo, de acuerdo con su papel como gran potencia. In keeping with its role as a major power. Biden, quien promete fortalecer la OTAN, instó antes del evento a plantar cara a China y a su creciente poderío militar, mientras que concluyó que Rusia continúa siendo el enemigo número 1 del bloque. Compartí con nuestros aliados lo que le transmitiré al presidente Putin, que no estoy buscando un conflicto con Rusia, pero que responderemos si Rusia continúa con sus actividades dañinas. Y no dejaremos de defender la alianza transatlántica o de ponernos de pie por los valores democráticos. Los aliados también expresaron su necesidad de hacer frente a los ataques cibernéticos, procedentes principalmente desde territorio ruso. De igual forma, acordaron pautar un protocolo de retiro de sus tropas en Afganistán y fijar una hoja de ruta contra el cambio climático. Cambiamos de información porque Estados Unidos se acerca a los 600.000 muertos por COVID-19. Este lunes la cifra llegó a 599.965 fallecidos, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Líderes del Congreso rindieron homenaje a los fallecidos y el presidente Joe Biden aprovechó la oportunidad para insistir a sus ciudadanos en la importancia de vacunarse. Ya son más de 310 millones de dosis administradas. Un homenaje a las casi 600.000 víctimas mortales que deja el COVID-19 en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia. Un grupo de líderes del Congreso estadounidense se reunió a las afueras del Capitolio para recordarlos y honrarlos con un minuto de silencio. La cifra total de muertos por el virus en el país es igual a la cantidad de estadounidenses que murieron de cáncer en 2019 y mucho mayor al número de habitantes de ciudades como Miami o Atlanta. Durante su visita a Europa, el presidente Joe Biden reconoció este hito sombrío y siguió instando a los estadounidenses a vacunarse contra el COVID-19, a pesar de que el número de muertes diarias ha disminuido drásticamente y en medio del escepticismo de un gran número de ciudadanos. Por eso le sigo diciendo a Estados Unidos, si no se han vacunado, vacúnense lo antes posible. Tenemos muchas vacunas en muchos sitios, tenemos más trabajo por hacer para vencer este virus y ahora no es el momento de bajar la guardia. Así que por favor vacúnense, ya hemos tenido suficiente dolor. De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el 43,7% del total de la población ha sido completamente inoculada, mientras que el 52% ha recibido al menos una dosis. La alta reserva de vacunas en Estados Unidos ha llevado a ciudadanos de países de América Latina a visitar el país para aplicársela. La mayoría de las restricciones se han levantado en toda la Unión Americana, entre ellas el uso obligatorio de mascarillas, y se espera que Estados Unidos vuelva a la normalidad para el 4 de julio, el día de su independencia, una fecha para la cual el país comenzará a independizarse del virus, según lo prometido por el mismo Biden.
Vamos con más información relacionada con el COVID-19 aquí en France 24. Colombia se acerca a los 100.000 fallecidos por coronavirus y sigue reportando altas cifras diarias de muertes y contagios. En las últimas 24 horas la cifra de muertes fue de 588 para un total de 96.366 fallecidos desde el inicio de la pandemia. El tercer pico del COVID-19 no da tregua en el país cafetero, con más de 20.000 casos diarios confirmados desde hace varias semanas y con las unidades de cuidados intensivos trabajando casi al 100% de su capacidad. Francia inició la vacunación para adolescentes de 12 años en adelante, pero únicamente con la fórmula de Pfizer y BioNTech y con la autorización de ambos padres. A partir de hoy, unos 3.5 millones de jóvenes podrán recibir la dosis con el objetivo de limitar al máximo la circulación del virus en el país galo. Entre tanto, Italia avanza un paso más hacia la reapertura con el levantamiento del toque de queda después de medianoche por primera vez en más de 7 meses en la mayoría de las regiones del país. 6 regiones más se sumaron a la denominada zona blanca, que representa bajo riesgo de contagio por COVID-19. Vamos ahora con noticias de América Latina, porque en Perú sigue sin proclamarse oficialmente quién es el ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 6 de junio entre el candidato de izquierda Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori. Con el 100% de las actas procesadas, la diferencia entre ambos candidatos es mínima y le da la ventaja a Castillo. Integrantes de las rondas campesinas aseguraron que seguirán llegando a Lima para defender la victoria del docente. La candidata Fujimori anunció que refuerza su equipo legal para auditar lo que ella insiste, sin pruebas, serían irregularidades en el proceso electoral. Después de haber recibido múltiples denuncias por acciones realizadas por miembros de Perú Libre para alterar los resultados de esta elección, decidimos presentar una serie de nulidades haciendo uso de nuestro legítimo derecho de tener un proceso limpio y transparente. En los últimos días, una serie de marchas y contramarchas en las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones nos han generado una profunda preocupación, porque algunas de sus decisiones vulneran directamente nuestro derecho a la revisión de estas irregularidades. Hoy se reúne el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, con el objetivo de analizar la situación en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega ha detenido al menos 13 líderes opositores, 4 de ellos aspirantes a las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre, en las cuales Ortega busca un 4º mandato consecutivo. Durante el encuentro se votará una resolución cuyo objetivo sería instar al mandatario a revertir las detenciones. Para hoy está programada en Israel la denominada Marcha de las Banderas, en la cual grupos de extrema derecha se tomarán las calles de la disputada Jerusalén del Este. La manifestación podría generar nuevas tensiones con los palestinos, quienes la consideran como una provocación. Esto justo cuando el nuevo gobierno de Naftali Bennett entra en funciones sin Benjamín Netanyahu por primera vez en 12 años. La coalición de gobierno debe ponerse de acuerdo en temas claves y quiere evitar unas nuevas elecciones. Los unió el objetivo de deshacerse de Netanyahu. Ahora que ya no está, empieza el trabajo real de encontrar puntos en común. El primer reto de la nueva coalición será aprobar un nuevo presupuesto en sus primeros 100 días. Si no alcanzan un acuerdo, la Knesset, el Parlamento israelí, se disolverá y el país deberá ir a elecciones una vez más. El hombre al frente del Ministerio de Finanzas es Avigdor Lieberman, y no se le conoce precisamente por ser una voz de calma. Se espera que la coalición se centre en la recuperación económica del país tras la pandemia de coronavirus, especialmente porque es una de las cuestiones en la que todos los partidos pueden ponerse de acuerdo. Israel tiene una de las campañas de vacunación más avanzadas del mundo. Ahora los parlamentarios quieren traducir este éxito en crecimiento económico. La nueva coalición es la más diversa de la historia de Israel, con partidos de derecha, izquierda y partidos árabes. Eso dificulta encontrar una voz común para negociar el conflicto palestino. El mismo Bennett se opone abiertamente a la solución de 2 estados. Su partido, Yamina, apoya la construcción de colonias israelíes en los territorios palestinos ocupados. Así que por ahora es improbable que la política israelí sobre el conflicto palestino cambie. Así finalizamos, pero ustedes pueden continuar con más en france24.com para ampliar la información de América Latina y el mundo. Nos vemos más adelante.